Buenas tardes a todos, nuevamente, ¿no es cierto? Qué gusto verlos. A ver, viendo asistencia, Brian Morgana, Anaís Carrasco, Francisca Salazar, Isidora Pascual, Jorge Alvear, Mario Medel, Villalay Guanchún, Scarlett Seguel. Ahí están. Entonces, hasta el momento hay 8 alumnos en clases. ¿Ya? En una de esas, no, él repitió. Había otro alumno que era amigo de ustedes. Son 8, porque el que nos acompaña, el inspector Galo, él pasa asistencia. Ahora se sumó uno más, que es Maximiliano Rocha. Muy bien, Rocha. Rocha de verdad, pues. Hoy día vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con unos videos, ¿no es cierto?, que voy a comenzar a poner en las clases respecto a lo que estamos tratando un poco de las pandemias. Y hay un virus que es una epidemia dentro de África y que es muy conocido y es terrible, muy terrible. No sé si ustedes han escuchado hablar del ébola. ¿Te suena? Sí. Sí. Ya. Quiero que miren este video que dura 3 minutos y se van a dar cuenta lo complicado que es, porque incluso con los datos que ahora están entregando, ¿no es cierto? Hay un documental muy bueno en Netflix, los que tengan la posibilidad de verlo, que se llama Coronavirus, que lo editaron en mayo, y son como 3 capítulos de 20 minutos cada uno, muy bueno y deja muy claro, y uno, la primera vez cómo se originó el coronavirus, segundo, cómo se está trabajando en la vacuna, y el tercer capítulo es sobre el estrés de esta enfermedad. Es muy bueno, se los recomiendo, chiquillos, para los que les gusta ver documental y todo lo demás, muy bueno, muy interesante, y les va a permitir en este caso saber un poco, interiorizarse a este tema. Este caso de este virus que vamos a ver ahora es del ébola. Quiero que lo pongan mucha atención para todas las preguntas que van a ver. ¿Ok? Comenzamos. El virus del ébola visto a través del microscopio electrónico tiene un aspecto desagradable, hosco, que refleja a la perfección el terrible daño que este virus puede infligir a la especie humana. Nuestro sistema inmunológico actúa como primera línea de defensa, pero el ébola le hace creer que es un organismo amigo en lugar de enemigo. De este modo, las células que se supone que han de protegernos son las que le abren las puertas. Este virus se multiplica con rapidez. Toma el control de una célula y cuando la deja genera un efecto cascada, propagando la infección de forma rápida y descontrolada por todas las células que encuentra. Siente predilección por las células del interior de los vasos sanguíneos. El ébola destruye los vasos sanguíneos causando hemorragias internas. Así es como daña casi todos los órganos del cuerpo, les deja sin oxígeno. Durante la fase inicial es muy difícil de identificar porque los primeros síntomas son muy similares a los de otras enfermedades tropicales. Es un poco como una gripe. El paciente tiene fiebre y le duele todo el cuerpo. Los síntomas son como los de la malaria, el sarampión y otras enfermedades. No hay ningún síntoma que diga a gritos ébola. Hacia el quinto día, el paciente entra en la fase gastrointestinal y empieza a expulsar una gran cantidad de fluidos. Esos fluidos son muy contagiosos. Los síntomas son como los de una intoxicación alimentaria grave y persistente. Los vómitos, la diarrea y las hemorragias que sufre el paciente son terriblemente infecciosos. Y si un médico, una enfermera o un familiar entra en contacto con ellos, algo habitual cuando se cuida a un enfermo, el virus puede introducirse por los ojos, la boca o las fosas nasales, y así se produce el contagio. Entre los síntomas habituales se encuentran la insuficiencia renal y hepática. Algunos pacientes sufren lo que se conoce como fiebres hemorrágicas. La sangre deja de coagular y los intestinos y otras partes del cuerpo empiezan a sangrar. Al final, se produce un fallo multiorgánico y el paciente muere.
Desde el empeoramiento del paciente hasta su muerte, el número de partículas virales aumenta haciendo que cada vez sea más contagioso. Es como si el virus dijera, vale, el huésped está muerto, vamos a por otro, y saliera corriendo del cuerpo. ¿Qué les pareció? Más fuerte, profe. O sea, si uno ve que el coronavirus es heavy, esta enfermedad, gracias a Dios, solamente está en África y en países muy pobres. Hay una película también en Netflix, se llama 95 días, que habla de cómo el virus entró por un tipo que venía de otro país, era un diplomático, entró, ¿no es cierto?, y contagió a, como lo atendieron solamente doctores y enfermeros, contagió todo ese grupo de funcionarios. Murieron en total, si no me equivoco, cerca de como 15 personas, y los que lograron sobrevivir, porque hay que tratarlo inmediatamente, porque ese virus, si ustedes se dan cuenta de la forma que tiene, se va introduciendo en la célula y va reventando el cuerpo, va destruyendo el tejido. Que lo que hace, ¿no es cierto?, que los tejidos del cuerpo, especialmente los riñones, en este caso el hígado, se vayan reventando y hayan hemorragias internas. Y por eso el cuerpo ya, cuando se abre el cuerpo para la autopsia, está todo reventado por dentro. Ustedes no encuentran nada, no encuentran pura sangre nomás, y revoltijos de cualquier cosa. Gracias a Dios, esa enfermedad nunca ha salido, o sea, una vez solamente en Alemania hubo un caso, pero siempre ha estado en África, nunca ha llegado a otros continentes. Y también, para que usted entienda, también es transmitido por, adivinen por qué. Francisca, adivine usted por qué está transmitido. No sé. ¿Por qué animal? Dígame. Por los murciélagos. Por los murciélagos, pues. Los murciélagos. ¿También por los murciélagos? Para que usted sepa, los murciélagos, y por eso en el documental que yo les decía que está en Netflix, que muestra sobre el coronavirus, el murciélago tiene la capacidad de, en este caso, de aguantar, de llevar muchos virus. Virus que para ellos no son mortales, pero para nosotros sí. Más aún, si se mezclan con otros animales, el otro animal puede tener otro virus y en este caso se camufla y se crea un virus más fuerte. Pero son aquellos murciélagos que están en vida silvestre, es decir, en su estado natural, en los bosques, las selvas. Porque hay murciélagos, por ejemplo, que están en el centro de Santiago, pero eso no tienen. No tienen en este caso, porque son murciélagos urbanos. Pero aquellos que viven en territorios donde está totalmente silvestre, sin ninguna interferencia del hombre, es donde se crean los virus. En las cuevas, principalmente. Y por eso en ese documental muestran la cueva donde hay una cantidad de miles de murciélagos, y empiezan los médicos a tomar uno por uno y a sacarle, en este caso, sangre, ¿no es cierto?, para ver qué enfermedades tienen. Y ahí uno se da cuenta que es inevitable que si en algún momento se destruyan esas cavernas o lleguen las ciudades a esos sectores, esos murciélagos van a expandir una cantidad de enfermedades terribles, les digo. Oiga, profe. Dígame. Y para el virus, la ébola, ¿no había tampoco medicina o alguna cura, algo? Mire, lo que a ellos hay que hacer, aparte que son unos minerales para la reconstrucción, es hidratarse mucho. Hidratarse. Y ¿cuánto duró el virus, profe? Mira, lo que se establece es que el virus es igual un poco como el coronavirus, que ahí sale, pero se puede incubar, ¿no es cierto?, entre 15 días, más o menos, 15 días. Pero cuando ya te llega y tienes los primeros síntomas, te tienes que inmediatamente ir a controlar. ¿Te das cuenta? Ir inmediatamente a controlar. Y... Profe. Dígame. ¿Pero el virus duró años o meses? Porque ahí sale 1914 y 1918. No, pero ahí está la Primera Guerra Mundial. Ya, disculpa, ya estoy hablando cuestiones. No te preocupes. Sí, en este asunto, Kayla Antonia, bienvenida. Marjorie Alexandra, bienvenida. Como les digo,
casi todos los virus tienen esa cantidad de incubación. Lo que pasa es que el ébola ataca así como ya, a los primeros días del primer síntoma, se empieza a reproducir como por una cantidad monstruosa de células, inmediatamente atacando. Por eso, el 92%, imagínense, de los infectados, de un 100% muere. Por eso es tan mortal. Levante la mano nomás, Francisca, ¿qué desea decir? ¿Y que cuánto duró esa enfermedad? Que no... La enfermedad es que meses. ¿Como cuántos meses más o menos? Por ejemplo, cuando el brote del 2014 fue alrededor, ¿no es cierto?, de 6 meses. Y lo más lamentable es que siempre ocurre en África, ¿ya? ¿Y por qué les digo lo más lamentable? Porque ¿quiénes tienen que ir a ayudar? Cuerpos de la Organización Mundial de la Salud, porque esos países no cuentan con personas que puedan ayudar. Ese es el problema. Entonces tienen que ir otras personas, de otros países a ayudar. Y en la película que se llama 95 días lo muestran, que finalmente va gente que se arriesga su vida por una causa, dicen, pucha, porque es lo que les gusta hacer y hay que exponerse, ¿se entiende? Así que, de una otra manera, por eso es peligroso, es un virus que, gracias a Dios, está en África, no se ha expandido, pero no dejaría de ser extraño que se expandiera, y hay un documental muy bueno en YouTube, que es cómo sería si en Estados Unidos llegara, por ejemplo, el ébola, que tiene millones de habitantes, pero es como el coronavirus, tú te ves saludable, etcétera, y te da un abrazo, un beso con otra persona, y este tipo llegaba, se da un beso con su pareja, y se fue contagiando así, porque se contagia con fluidos. No es viral así como que esté en el aire, sino el contacto directo con la persona, con los poros, etcétera. Sí, es terrible. Profe, ¿esto tiene alguna vacuna o algún tratamiento en caso de una persona que tenga ébola? Sí, pues por eso, cuando yo les dije que tienen que estar inmediatamente tomando medicamentos, ¿no es cierto?, minerales especialmente para evitar la deshidratación, porque te va reventando por dentro, entonces necesitas mucha agua para botar el virus, para ir botando el virus. Porque te da mucha diarrea, mucho vómito, sudas mucho, entonces tienes que hidratarte constantemente. Pero siempre y cuando sea a tiempo. Tuviste las personas que llevaban en camilla, que allá, aparte de la mala alimentación que tienen, o sea, sufren el doble, el triple. Por eso es tan mortal allá. Sí. ¿Le gustó el video? No, bueno. Sí, profe. Para que aprendan, uno nunca es tarde para aprender. Y les recomiendo, como les digo, en Netflix está la película 95 días y el mini documental de 3 capítulos que se llama Coronavirus, que uno va a aprender mucho de esto. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada comenzamos... Oiga, la última pregunta. Dígame. Profe. ¿El ébola fue en qué estación? Estación del año? A ver, es que de no invierno, verano, otoño, no, porque que yo sé que no es el mismo virus, pero... Es que a diferencia del coronavirus, ¿no es cierto?, que se hace patente, ¿no es cierto?, especialmente por ejemplo, la época de otoño-invierno, el ébola no. El ébola puede estar presente durante todo el año. De hecho, por ejemplo, el 2014 estuvo durante todo un año y después el 2015 bajó y nuevamente estalló el 2016. Pero es una epidemia, no es una pandemia, es una epidemia la epidemia es cuando sea dentro de un país, cuando se distribuye a distintos continentes, ahí se transforma en pandemia. Ah, ya. Entonces se da... Profe. Dígame. Profe, el coronavirus se pasa solamente por como las gotitas del aire, ¿cierto? Y puede entrar solamente por la boca y por la nariz. Mira. Y por los ojos igual. Sí, o sea, mira, se dice que también por todos los accesos que uno tiene, especialmente como es un virus viral, es decir, que está en el aire, es por la respiración o por el contacto por la boca o por la nariz principalmente. También se dijo que por los ojos, que en un momento se estableció. Nadie ha dicho con sensatez que sí ocurre de esa manera. No hay que, más bien el contacto con aquellas personas que han estado contagiadas, porque también va el asunto, ya, ¿y qué pasa si yo tomo, ¿no es cierto?, un vaso de una persona que tiene coronavirus? Y claro, yo lo tomé, pero me lo llevo a la boca, me rasco, no sé, por esa manía que tienen las personas que se dice que como 2000 veces uno se toca la cara en el día,
¿no es cierto? Me la llevo a la cara, me rasco, no sé, o tomo algo que voy a ingerir para alimentarme, el virus está ahí. Entonces, no es solamente que uno por estar respirando el mismo aire, sino que también, por eso uno lava han dicho que hay que tener mucho aseo en las casas, y el spray no solamente, o estas cosas que son para limpiar, no son solamente para en el aire, sino que también limpiar los muebles, porque ahí está el virus. Entonces uno se puede sentar y contagiarse en la ropa, etcétera. Y que uno siempre, como, por eso dice, lávense bien las manos, lávenselas harto. Porque si yo voy en una micro y tomo el fierro donde había un tipo que tenía coronavirus, yo lo voy a tener en las manos y a lo mejor de otra manera voy a ingerir algo, me lo voy a llegar a la cara, etcétera, que me pueda contagiar. Hasta lo que yo por lo menos sé, Porque yo igual había leído que, por ejemplo, el virus se caía como al piso y que no duraba más de 30 minutos en el aire. Mira, lo último, y por eso que es bueno que te recomiendo ese documental que lo veas, cuánto es lo que dura cuánto dura en el suelo, en el aire, que finalmente dentro de los estudios decían que no era tanto problema en el aire porque no era peligroso, pero finalmente se dijo que en el aire podía estar cerca de 2 horas. Por lo tanto, Dicen que... Disculpe, profesor, siga. No, dilo nomás, sí. Que dicen que en el aire dura 3 horas, parece. Claro. Y por ejemplo, y muchas veces tiene que ver con el tipo de material puede estar. No es lo mismo que esté en una madera, en un cartón o en un metal. ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, finalmente, o sea, el virus va a estar ahí. Si tú ves una persona contagiada, el virus va a estar ahí. Ahora, lo importante es que si tú sabes que una persona está enferma, por ejemplo, ya está en su casa y está haciendo su cuarentena, finalmente cuando se vaya recuperando tú tienes que limpiar toda la casa. Si tienes libros, pasarle, ¿no es cierto?, un pañito, ¿no es cierto?, con cloro o algo, porque finalmente está todo contagiado. Entonces, esa es la realidad. Francisca, adelante. Yo tengo un tío que lo tuvo y estuvo un mes encerrado en su pieza. Y para ir al baño, todos entraban a sus piezas, él iba al baño, permitía salir a limpiar todo el pasillo para que... con cloro, pues la casa estaba pasada cloro y él estuvo como un mes encerrado en la pieza. Imagínate cuando muestran en los hospitales cómo se hace, que los enfermos que están en las camillas, la gente entra 2 veces al día a limpiarle su pieza, porque finalmente, aunque si lo limpian una vez, la persona ha estado ahí tosiendo a lo mejor, exhalando aire que está con el virus. ¿Te das cuenta? Entonces hay que entrar, por eso es importante cuidarse. Dígame, Francisca. Es que también hay una cabra que conozco que está siendo enfermera, es como la práctica, entre comillas, y subió una historia que la nariz la tenía toda roja, tanto que la hacen cambiarse de mascarilla y poner como 3 mascarillas y todo. Claro. Mira, acá hay una persona que nos podría explicar súper bien lo que es la enfermedad. No sé si Galo quiere hablarnos un poquito. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Y él lo tuvo? Sí, por eso quiero ver si no nos puede ayudar. ¿Quién lo tuvo? El profesor Galo, que está ayudándonos con la asistencia. Pero yo a él no lo conozco. ¿Quién es él? El inspector en básico. Yo lo conozco. Sí, ¿Es uno de lente? No. Lo conozco. Es de la básica. Sí. No. Pero él, por ejemplo, lo tuvo, se recuperó y súper bien, súper agradecido a toda la comunidad porque está bien. Dice, no te escuchamos, Carlos, no te escuchamos. Pero yo les cuento a los chicos porque el inspector tuvo y se recuperó, o sea, pero hay que hacer un tratamiento serio, ¿se entiende? Serio. No es llegar y decirse, voy a tomar la ligera, no, un tratamiento. Serio que hay que hacerlo. Profesor, ¿y usted sabe cómo él se infectó de eso? Por eso les digo, o sea, uno nunca va a saber
Y eso es lo que después les puedo contar en el proceso de curso. Uno nunca va a saber cómo uno se infectó. Si tú estás cerca de alguien que a lo mejor sí estuvo enferma, a lo mejor tú puedes decir sí, a partir de ello. Pero si tú de repente estás con los síntomas y te empiezas a plantear cómo te contagiaste, eso es lo peor. Y el problema es que a lo mejor estuviste con gente muy cercana y tú dijiste, a lo mejor alguien me lo infectó de ahí y a lo mejor esa persona no sabe. Eso es lo terrible que puede ocurrir. Yo tengo un tío que trabaja en Ideal, como en lo de los panes, ¿sí? Y repartiendo como los pedidos que hacen. Y él se contagió. Y ahora tengo como 5 familias. Imagínense. Pero bueno, eso lo podemos un poco para el consejo de curso que tenemos que hablar. Va a ser un consejo de curso bien breve. Y de ahí les cuento un poquito algo que yo les va a interesar. Así que no se lo pierdan. Empecemos con la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase anterior? ¿Con qué hecho empezó la guerra? ¿Con el asesinato de quién? El archiduque Francisco Fernández. Exacto, y empezaron a funcionar las políticas de alianza. Isidora, ¿cuál era la alianza? La triple alianza y ¿sí? La triple Entente. Exacto. Entre eso empezó la guerra, ¿no es cierto? Y después se sumaron otros países. Italia, por ejemplo, se salió de la triple alianza y se metió en la triple Entente. Hubieron, ¿cómo se acuerdan? Etapas. La etapa de movimientos, que duró el 2014, después la etapa de trincheras, donde se estancó la guerra, del 15 al 17. En el 17 ingresó Estados Unidos a la guerra, pero Rusia se retiró, donde estalló la Revolución Rusa. Pero solamente el hecho de Estados Unidos provocó que la balanza se inclinara a favor de los aliados y Alemania se tuvo que rendir, ¿no es cierto?, en noviembre del año 18. ¿No es cierto? ¿Qué consecuencia, entonces, lo que vamos a hablar hoy día? ¿Cuál es el objetivo de la clase? Vamos a hablar de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, del Tratado de Versalles, y qué pasó con el sándwich chileno. Ustedes ya deben imaginarse. Entonces, el objetivo de la clase es comprender y caracterizar las consecuencias de la Gran Guerra. ¿Cierto? Porque las consecuencias muchas veces se toman como antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. Muchas veces. Maximiliano Rocha Cuarto, muchas gracias, Maxi, por entrar. Antonio también la había saludado, ¿no? La saludé. Después me responde entonces. Veamos, es súper simple esta clase, chiquillos, así que vamos a ir trabajando. Miren. Consecuencia. La primera consecuencia política, desaparecen los grandes imperios. Alemania, el imperio alemán desaparece. El imperio austrohúngaro desaparece. El imperio turco desaparece. Y la antigua Rusia desaparece. Todas las potencias, todos esos países que eran imperios, monarquías, ¿no es cierto? La gran mayoría de esos países de Europa que eran monarquías, pasan a ser sistemas democráticos parlamentarios. Lo que vimos en educación cívica. ¿Se acuerdan? Que en este caso existe un primer ministro y puede haber un rey o puede haber un presidente que hace jefe de Estado, pero un primer ministro que es el que gobierna, que es el jefe de gobierno. Nacen nuevos países. Ya no se va a hacer Austria-Hungría, sino Austria por separado, Checoslovaquia, que significa el lago del Este, Estonia, Finlandia, Letonia y Lituania, que se independizan de Rusia, Hungría, Polonia y Yugoslavia. Yugoslavia significa los lagos del sur. Y, profe, dígame. ¿Esto lo vimos la clase pasada o no? No, nosotros vimos, la clase pasada vimos el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Ahora estamos viendo las consecuencias. Y algo muy importante, se reconoce el derecho a sufragio a las mujeres. ¿Y ustedes saben por qué ganaron ese derecho a voto? En Chile llegó más tarde, obviamente, pero en Europa, después de la Primera Guerra Mundial, todas las mujeres comenzaron a votar en Europa. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque muchas de las mujeres comenzaron a trabajar, cuando los hombres se fueron, en este caso, a la guerra, las mujeres ocuparon sus puestos de trabajo. ¿Y qué ocurrió? Adivinen. Que las mujeres ocuparon su espacio. Dígame. Como que se independizaron las mujeres, por decir.
Exactamente. Y por lo tanto, organizaron sus sindicatos, se organizaron socialmente, políticamente, así que cuando terminó la guerra ya habían ganado su espacio, y con mucho derecho, porque habían hecho todo el trabajo del hombre en las fábricas y todo, más encima como dueñas de casa y como mamá, la habían hecho todas. Así que, bien en ese sentido. Luego, ustedes ven, pues, Alemania, todos esos territorios perdieron y aparecieron todos esos países de la destrucción, la desmembración, en este caso, de Rusia, de Austria-Hungría y de Alemania. Dígame, Francisca. Profesor, que en la pantalla se ve algo así, ahí se está saliendo. Pero se ve como una manchita negra con naranjo. Ah, sí. Ahí se salió. A veces no sé qué es, porque ¿qué es lo que había ahí antes? ¿Qué aparece? Ahí está volviendo, po. Ahí ¿Sí? volvió. Deja ver qué es lo que es. Pero el profe da lo mismo, si no es tan terrible. Siga con la clase nomás. No te preocupes, ahí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ahí sí, profesor, muchas gracias. Ahí ya la saqué, ¿ves? Entonces, como vimos el mapa pasado, aparecieron estos nuevos países de la antigua guerra, y hoy día el mapa es así. Ustedes saben que hay muchos países en Europa, muchos países, demasiado, hay más de 60. Y después de la Primera Guerra Mundial quedaron unos 22, y ahora hay más de 60. Por lo tanto, Europa hoy día es un país mucho más grande y que respeta, en este caso, desaparecieron esos países que tenían muchas unidades, muchos pueblos dentro. Consecuencia económica, Europa, ¿no es cierto?, se endeudó. ¿Por qué? Porque todos gastaron mucha plata en la guerra, pero finalmente, todos quedaron en la ruina y todos le dieron prestado a Estados Unidos. Y Estados Unidos, por eso, emerge como la principal potencia europea. Por eso mismo. Porque le empezó a prestar plata a todos. Y Japón, por el otro lado, por Asia, empezó a conquistar territorios porque se convirtió en la primera potencia de Asia. Por eso todos le debían plata a Estados Unidos. Todos. Tanto perdedores y ganadores de la guerra, todos se endeudaron con Estados Unidos. Todos. ¿Y qué pasó con el salitre? En Alemania, el año 17, se creó el salitre sintético, por lo tanto, dejaron de comprar salitre a Chile. Y Chile comienza una crisis, ¿no es cierto?, que hacia el año 1930 exportamos 0 salitre al mundo. 0%. Nada. Así que, con el salitre sintético nos fuimos a diablo, como se dice. ¿Qué otras consecuencias sociales? 10 millones de muertos, 20 millones de mutilados, es decir, que perdieron una parte del cuerpo, pérdidas materiales incalculables, por ejemplo, desde edificios, desde templos, basílicas muy antiguas, medievales, quedaron destruidas. La gente del campo se va a la ciudad a vivir. La mujer logra una independencia económica. Y se crea la Sociedad de las Naciones para promover la paz. Los desastres de la guerra, ustedes pueden ver la imagen, toda esa gente eran ex soldados que perdieron sus piernas o brazos. Esos templos que eran de la época medieval, templos o iglesias góticas, destruidas, los campos destruidos, las trincheras donde se brillaban, ¿cuántas? Miren, se amontonaban los muertos. Por eso fue una catástrofe. La cantidad, ¿no es cierto?, de gente que murió por país. Total de... ¿Se dan cuenta cuánta gente se movilizó en total? ¿Cuántos muertos? 8 millones en cuanto a soldados, pero 10 millones en total, contando, ¿no es cierto?, los civiles. Y el Tratado de Versalles fue, en este caso, un tratado firmado por los aliados y Alemania. Alemania, ¿no es cierto?, le impidieron formar parte de la Sociedad de las Naciones, le quitaron territorio, tuvo que pagar, ¿no es cierto?, pierde sus colonias, todos los territorios que conquistó durante el imperialismo se los quitaron, tuvo que entregar su flota y material militar, no podía tener ejército, aparte de 100.000 nomás, y debe pagar las reparaciones de guerra. Es decir, todo lo que salió de la guerra, ellos lo tenían que pagar. O sea, recién en el año 2004 terminaron de pagar los alemanes la Primera Guerra Mundial. Imagínense, el 2004, más de 100 años. Este tratado siempre se dijo que fue una revancha impuesta por Francia, porque habían perdido una guerra con los alemanes en el 70-71. Y por eso, ¿qué provocó?
después de este Tratado de Versalles, una sed revanchista por parte de los alemanes. Los alemanes se quedaron tan picados que dijeron que en algún momento podía destruirse. Y en este caso, ¿qué ocurrió, chiquillos? Para que ustedes sepan, adivinen. ¿Quién va a aparecer después? Apareció Hitler. Exacto, los alemanes quedaron tan picados que quedaron en la ruina, quedaron humillados, y hasta que alguien tenía que aparecer, pues, para decirles, ¿sabe qué? Vamos a salir adelante, vamos a hacer una Alemania poderosa nuevamente. Por eso, tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y la firma del humillante Tratado de Versalles, ¿qué ocurrió en Alemania? Lo dijo Mr. Alvear. ¿Qué ocurrió? Entró Hitler. Ahí está. Hitler empezó a dominar nuevamente, ¿no es cierto? Y tuvo aliados, ¿no es cierto? Ahí está Mussolini, ¿no es cierto? Al emperador japonés, ¿no es cierto? Empezó a contar con más aliados, mucha gente, porque le empezaron a tener miedo. Y nadie hizo nada. Alemania se comenzó a ser un país, ¿no es cierto?, nuevamente poderoso. Entonces la pregunta del millón, ¿el Tratado de Versalles fue justo para Alemania? Recuerden que le quitaron todo, lo humillaron. Le quitaron su flota, le disminuyeron sus soldados, tuvo que pagar una deuda que se demoró más de 100 años en pagarla. Yo creo que con la deuda era suficiente. ¿No es cierto? Yo creo que con eso. Pero lo humillaron tanto los franceses que querían verlo en el suelo, humillado, que nunca se pensaron que Alemania iba a volver a ser potencia. Y nunca vieron venir la Segunda Guerra Mundial. Tal como lo hizo Isidora, yo creo que con un castigo, hubiese estado bien. Pero lo humillaron tanto, que imagínense, un pueblo con depresión, ¿qué es lo que busca? Pucha, salvarse, sanarse. Y buscaron, y llegó el Mesías indicado, que les dijo, vamos a volver a ser grandes, vamos a volver a ser una Alemania poderosa y conquistar los territorios que nos quitaron. Pucha, los alemanes felices, pues. Especialmente la clase media. Toda esa gente que había quedado cesante y que tenía títulos, etcétera, de repente no tenía nada, necesitaban a alguien, a un Mesías. ¿Y qué sucedió en Chile? Tras la crisis del salitre, ¿alguien se acuerda? El año pasado lo vimos. ¿Qué ocurrió? Los países empezaron a fabricar salitres sintéticos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pero qué pasó en Chile? En Chile. Perdió plata, nadie le iba a comprar. ¿Y qué pasó con la gente que trabajaba en el salitre? Despedida. Despedida. Quedó cesante. ¿Y qué pasó con la plata que Chile hacía cosas con el presupuesto que hacía, así como lo hace ahora con el cobre, ¿no es cierto? Que hacía muchas de las cosas, aparte de los impuestos, pero muchas de las cosas que hacía el país lo hacía con la plata del salitre. Y ahora no había plata. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué pasó con la plata para la salud, para la educación, para las casas? Si no había salitre. Empezó una crisis. Empezó la crisis, ¿no es cierto?, el año 30. Y por eso el año 30, no sé si ustedes se acuerdan que durante el año 30, 31, hasta el 32, tuvimos 11 gobiernos. Porque nadie fue capaz de detener, o en este caso, tratar de sacar el país adelante frente a la crisis que era mundial. La crisis económica del 29 afectó a todos los países y Chile fue el país más perjudicado a nivel mundial. ¿Escucharon bien? A nivel mundial por esa crisis. Porque el único producto que nosotros vendíamos, el salitre, el año 30, nadie, 0% de venta. 0%. No ganamos nada. Eso no había entrada de dinero. Entonces por eso teníamos cesantes, se hacían igual que hoy en día, ollas comunes, hubo muchos suicidios, porque no se sabía de dónde sacar plata para mantener a las familias. Por eso, después, ustedes se acuerdan que llegó al gobierno bajo una coalición, ¿no es cierto?, que lo apoyaron Jorge Alessandri, y dijo que había que sacar al país adelante, y empezó a crear puestos de trabajo. Por ejemplo, especialmente, ¿dónde sacó mano de obra? En la construcción. Vamos construyendo puertos, vamos construyendo caminos, estadios, etcétera, y para todo eso se necesita mano de obra. Y mucha gente postuló y empezó a trabajar y a tener un sueldo. Y así de a poco se empezó a mejorar, que si esa gente tiene plata, necesita, ¿qué cosa? Comida, ropa, y empieza a fomentar el mercado interno.
Hay gente que empezó a fabricar ropa, otros empezaron a llevar a la feria comida, y como había gente que ya tenía plata, empezó a funcionar nuevamente, de a poquito el mercado. Es lo que va a ocurrir ahora, pues. Cuando pase toda esta crisis, nuevamente la gente va a empezar a comprar y hacer que el dinero fluya, hasta restablecer, entre comillas, el mercado nuevamente. Porque hoy día va en declive, totalmente en declive. Y eso es lo más fome, porque deja mucha gente cesante. Pero en algún momento vamos a tener que empezar a dar el salto. Y ojalá... El estallido social, profe, después. Por eso, más que se sume el estallido social, ojalá que la nueva Constitución establezca que haya seguridad social. Es decir, cuando yo les digo seguridad social, no significa que haya más carabineros en la calle, sino que seguridad social se entiende que la gente tenga asegurada salud gratis, educación gratis, las pensiones, en este caso, estén a cargo del Estado, no de privados, que la gente tenga acceso a situaciones de emergencia. Entonces, y que no esté todas estas cosas en manos de privados, que la salud esté en privados, la educación esté en privados, sino que cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que muchos de estos temas, grandes temas, están en manos del Estado. Y que en casos de crisis como las que ocurre hoy, el Estado tenga la posibilidad de decir, yo dispongo de esto y vamos a atacar lo que tenemos con los recursos que tenemos, suficientes. Por eso el estallido social tiene que dejarnos huella, y la pandemia también. O sea, tenemos que salir como país, y todos los países del mundo, pero estoy hablando de Chile, más fortalecidos que como antes que entramos a esta pandemia. Porque me imagino que todos tomamos conciencia de la importancia de tener una salud acorde, una salud de primera línea, porque nos dimos cuenta que no estábamos preparados para algo tan fuerte. La economía no estaba preparada para algo tan fuerte, por algo el nivel de cesantía. Entonces tiene que mejorar, ¿no es cierto? En este caso, todo lo que tenga que ver con los trámites y el seguro de cesantía tiene que ser mucho mayor. Entonces, muchas de esas cosas tienen que mejorar ahora, muchas. Y eso nos tiene que dejar como lección lo que ocurrió ahora. Porque si no, si pasamos y viene el estallido y no hacemos nada y la nueva Constitución no deja nada, es como que no hubiese servido nada. No aprendimos la lección. No la aprendimos. Y no es la idea. Entonces, queridos míos, se sugiere ver este video, que es súper aclaratorio, chiquillos. Le busqué el mejor para los que les gusta ver el Tratado de Versalles. Y una lectura sugerida, que es a 100 años del Tratado de Versalles. En el anterior, voy a retroceder un poquito, en la clase anterior, cuando les dije que había una lectura sugerida para los que... Brian, ¿estás por ahí? Dígame. ¿A ti te gusta el fútbol? ¿Ah? ¿A ti te gusta el fútbol? Sí. Mira, te voy a recomendar, como les dije, la clase pasada, este documental que está aquí, que tú lo puedes abrir cuando yo lo publico hoy día, habla de un partido de fútbol que se hizo en plena guerra, entre los alemanes y entre los ingleses. En plena guerra, dijeron, ¿sabes qué? Haga un partido entre los soldados. Sí, parece que sí había visto un reportaje de eso. Así que esto yo se lo voy a dejar para que ustedes aquí están videos que aclaran súper bien el atentado a Sarajevo y la Primera Guerra Mundial. Y en este caso viene, por ejemplo, para el Tratado de Versalles, que es muy importante, lo que dejó para Alemania y lo que vino después. Por eso me encanta dejar videos, porque me encanta ver videos. Y aquí habla, por ejemplo, el Tratado de Versalles, y hay una parte interactiva que tú puedes mover una regla y ver cómo quedó Europa, ¿sí? Mover antes y después. Y la actividad es bien simple.
a usted que le gusta leer, esta es una carta. Usted siempre dice que las actividades son simples y tienen como No, 50 no, preguntas, todo. No, digo, breve actividad. Ah, las breves son peor, son de 100. No, pero esto, mira, solamente esto. Es una carta de un soldado a su novia, ¿no es cierto?, francesa. Y tienen que responder. Profe, Dígame, Anaís. esta actividad va a estar en el Facebook, ¿no? Por supuesto, en el Facebook del curso va a estar. Entonces, Ya. y esas preguntas nomás, que a causa de la guerra se mencionan en el texto, de las causas, porque voy a editar el PowerPoint completo de la Primera Guerra Mundial, por la clase de la semana pasada y esta, entonces les va a quedar todo junto. Y todas estas cosas les va a servir para la prueba, en este caso, que a usted le gusta tanto, la de transición. Entonces voy a pasar por última vez a Ryan Maturana, Anaís, Ayrton, Francisca Salazar, Isidora Pascual, Jorge Alvear, Cerey, Medel, Rocha, Wenchun, Scarlett. Todos les doy muchas gracias, chiquillos, por haber estado en la clase. La próxima semana les voy a tener otro video que les va a llamar mucho la atención. ¿Qué ha pasado dentro de las enfermedades que tenemos, pero qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con los animales en la pandemia? Así que vamos a sí, están bajando los animales del cerro. Exactamente. O sea, pareciera que nosotros somos el virus para la naturaleza. Ahora que estamos confinados, los animales están volviendo a su lugar natural. En cualquier momento vamos a ser invadidos por monos. Exactamente. Profe, ¿vieron esa noticia que un puma, parece, se estaba paseando por una comuna allá arriba? Ah, sí, una por... ¿Dónde parece que había sido? Era en Vitacura. Son como 3. Sí, parece. Uno en Vitacura, el otro en La Reina y uno que en Chicureo. 3. Sí. Entonces, y es por lo mismo, porque como esto nosotros, imagínate, con el ruido de todos los días, nosotros y la urbanización, los animales se dan cuenta de que el hombre está presente. Pero de un momento a otro los hombres han dejado de estar en las calles. Y yo tengo ese video a nivel que lo ocurrió en el mundo. Y hoy día mostraron en las noticias que en Tailandia, como el hombre no está, la gente no está en la calle, los monos salieron de las selvas y se fueron a la ciudad y empezaron, y mientras la gente hacía el aseo para sanitizar, los monos se tiraban arriba de las personas para jugar arriba de los autos, etcétera. Pero era una cantidad increíble. Yo puedo decir que eran más de 1000 monos que estaban por las calles de Tailandia. ¿Por qué? Porque ellos vuelven a su estado natural. Ellos vuelven a su espacio natural que nosotros se lo hemos quitado con el tiempo. Entonces, sí. Así como los elefantes, que es increíble que uno diga que elefantes por las calles. Claro, elefantes por las calles, tigres por las calles. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no hay presencia humana, es como si no hubiésemos extinguido. Y ellos vuelven. Y ojalá que esto nos sirva como reflexión, decir que los animales tienen su espacio y tenemos que respetarlo. ¿Se entiende? Ellos vuelven a su espacio natural porque alguna vez eso fue su espacio y nosotros se lo quitamos. Ahora, después de esta pandemia, ¿cómo hacemos convivir los animales y nosotros? Porque nos dimos cuenta de que ellos buscan su espacio. Ojalá que lo aprendamos la lección, pues. O si no... Aparte, yo creo que igual ellos andan en busca de comida y todo eso, pues. Claro, pero son libres, pues. No están con miedo. No están con miedo de que una persona los vaya a matar, porque no ven personas, muy pocas. Entonces andan tranquilos, andan disfrutando. Es que nosotros no podemos convivir con ellos porque nosotros no sabemos convivir con ellos. Ahí yo pienso así. Ese es el problema. Nosotros no sabemos convivir con ellos. Ellos podrían perfectamente, pero no nosotros con ellos. Por eso te decía, como me decía un alumno, nosotros somos como un cáncer para la naturaleza. Yo digo, exacto. Nosotros somos un virus para la naturaleza. De hecho, si se piensa bien, como que el humano es como la única especie que no haría falta en la Tierra si es que no extinguimos en algún momento. Exacto. Los animales ocuparían nuestras ciudades, tendrían alimentos, ningún problema y podrían convivir. Nosotros no, pues nosotros nos cuesta convivir. Nosotros somos la plaga. Claro, y eso que tenemos raciocinio, tenemos inteligencia, pero no sabemos convivir. Y los animales no explotan los recursos naturales, ellos sacan lo que necesitan, no acumulan. Nosotros no, pues nosotros acaparamos.
No es como uno que va al supermercado a comprar todo cuando se entera que cuarentena. Y para terminar, por ejemplo, ayer en la noticia en el 7 estaban dando de que estaban pidiendo que uno apadrinara animales en el Windsor, porque como ha ido muy poca gente y los colegios que no han ido a hacer visitas han perdido mucho dinero y en este caso, ¿cómo alimentar a los animales? Entonces pedían que uno, en forma libre y voluntaria, podía apadrinar a un animal por 50.000 pesos, por ejemplo, para con ello alimentarlo. Porque no, como con la falta de visitas, turistas, no tienen cómo alimentar a sus animales. Oiga, ¿va a hacer la clase con su concurso? Sí, a las 5, así que en 10 minutos más nos vemos. ¿Ya? Les envío un Ya. abrazo, chicos, cuídense harto. Y... No nos despidamos, pues si nos vamos a ver Sí, de po. 5 o 10 minutos más, pues. Sí, pues, hasta pronto entonces. Nos vemos. Hasta pronto. profe. Gracias, chicos, un gusto.